Bueno, vamos a continuar entonces ahora con nuestros cursos de trigonometría básica. Esto en alusión para poder proseguir con el curso de geometría analítica. Pero necesito primero dar una cierto repaso de trigonometría básica, lo que voy a necesitar. Bueno, un triángulo pues es una figura geométrica que, que consta de tres lados o tres rectas que se intersecan entre diversos puntos. Y el área comprendida o el espacio comprendido entre ellos es el área de este triángulo. Y estos puntos son los puntos de intersección de esas tres líneas rectas. Bueno, entonces tenemos distintos tipos de triángulos. Los más conocidos, el equilátero, todos sus lados son iguales. El triángulo isósceles, dos lados iguales y uno desigual. El triángulo escaleno, todos sus lados son desiguales. Tenemos también, bueno, esto es por geometría elemental, no lo voy a demostrar, pero tenemos que la suma interna de todos los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Entonces, bueno, en el triángulo equilátero, por ser todos sus lados iguales, todos sus ángulos deben de ser iguales. Entonces, esto mide 60 grados, 60 grados y 60 grados. En el isósceles, al menos dos de sus ángulos deben de ser iguales, y en el escaleno, no necesariamente, todos deben de ser iguales, sus ángulos internos, ¿de acuerdo? Recordemos que un ángulo, pues, es una abertura que existe desde un cierto punto de referencia, un recorrido y una cierta altura. Y esta abertura que se hace aquí, o como va a ir subiendo hacia acá, es el ángulo. Bueno. Entonces tenemos el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo quiere decir que al menos tiene un ángulo menor de 90 grados. Entonces, por ejemplo, pues aquí está, este ángulo es menor que 90 grados. Luego tenemos el triángulo rectángulo, que quiere decir que al menos este triángulo va a tener un ángulo de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, que quiere decir que al menos el triángulo debe tener un ángulo mayor de 90 grados. Bueno. Entonces, vamos a estudiar algunas propiedades, principalmente de un triángulo muy especial, que va a ser el triángulo rectángulo. Bueno, voy a dibujar un triángulo rectángulo. Por ser rectángulo, quiere decir que al menos tiene un ángulo interno de 90 grados. Este lado lo llamo A, este lado lo llamo B y este lado lo llamo C. Ahora, voy a dibujar un cuadrado adyacente a cada lado de este triángulo. Noten que A y B se van a llamar catetos. La parte más larga de un triángulo rectángulo se le va a llamar la hipotenusa, o C. Y voy a dibujar un cuadrado con respecto a cada lado. Supongan que esto es un cuadrado. Voy a hacerlo un poquito más para acá. Supongan que esos son cuadrados, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a prolongar estas líneas de nuestro triángulo. Vamos a prolongarlas hacia arriba. Y vamos a prolongar que pasen por cada esquina de cada vértice de nuestros triángulos. Entonces quiero que noten algo. El triángulo ABC, ¿qué está haciendo con respecto a este cuadrado del lado C? Pues está girando. O sea, está aquí y luego este gira para acá. Entonces, este lado vale B y este lado vuelve a valer A. Y vuelve a girar, este vale B y este vale A. Vuelve a girar, entonces este vale B y este vale A. Entonces, vamos a tomar el cuadrado AB, CD,
Y quiero que se percaten que el área del cuadrado o del cuadrado AB CD pues va a ser igual a ¿quién? Bueno, su lado de este cuadrado vale A más B. Y entonces, por geometría elemental, yo sé que el área de un cuadrado pues es igual con lado al cuadrado. Entonces, esto sería A más B al cuadrado. Bueno, sería una forma de calcular el área de todo este cuadrado que se forma aquí, este cuadrado de acá. ¿Cómo tengo que, o cómo sé, o cuál es la certeza de que esto es un cuadrado? Bueno, porque todos son, ¿qué? Cuadrados, los que le dibujé a este triángulo. Y por propiedades simétricas, esta distancia a la hora que gira, pues es igual a esta distancia de acá abajo. Y luego, esta distancia cuando gira es igual a la distancia de este lado de aquí. Por eso sé que esto es un cuadrado. Bueno, la otra forma de calcular el área de ese cuadrado, ¿cuál sería? Pues estamos de acuerdo que yo aquí tengo 4 áreas de 4 triángulos. Entonces, por geometría elemental, yo sé que el área del triángulo, pues, es igual a base por la altura sobre 2. Entonces, el área del cuadrado ABCD va a ser igual a 4 veces, pues, la base por la altura sobre 2 de estos 4 triángulos. Es decir, 4 veces la base por la altura sobre 2. Y entonces ya contaría con el área de este cachito de aquí, de este cuadrado, ¿ok? Pero ahora, ¿qué área me faltaría calcular? Pues me faltaría calcular el área de C. Pero recuerden que cuando lo dibujé, les dije que C iba a ser un ¿qué? Un cuadrado. Entonces, el área del cuadrado C, pues sería lado al cuadrado, pero en este caso sería C al cuadrado más C al cuadrado. Pero entonces, yo aquí tengo una ecuación, esta la voy a llamar la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, y por ser la misma área, puedo igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, es decir, que A más B al cuadrado, pues es igual con 4 veces la base por la altura sobre 2 más C al cuadrado. Ok. Ahora nada más falta jugar con un poco de álgebra. Vamos a desarrollar el binomio cuadrado que está aquí. Voy a explicarlo. Hay dos formas de hacerlo. Tenemos por leyes de los exponentes que x al cuadrado es igual con x por x. Entonces, yo podría descomponer a más b por a más b va a ser igual. También por las leyes de las fracciones, bueno, yo sé que a entre b por c, pues es igual con a entre c, perdón, por c entre b, o que esto es igual con a por c por 1 sobre b. Entonces aquí voy a escribir esto como 4 entre 2 por a por b más c cuadrada. Y aplico la distributividad. Sería a por a cuadrada, más por más, a por este b, ab, luego más por más, b por a es ba, pero el orden de los factores no altera el producto, o sea, a por b es igual con b por a. Entonces puedo escribirlo como a por b, o bueno, voy a escribirlo al revés para que se vea. Esto es b por a más por más, b por b cuadrada igual a 4 entre 2 a 2 ab más c cuadrada. Bueno, esta sería una forma de desarrollar este producto. Este por este, luego este por este por este y este por este. Ahora, la otra forma de hacer este producto, pues sería escribir a más b entre a más b. Pongo mi asterisco y voy a hacer multiplicación algebraica. Multiplico de izquierda a derecha. A por a cuadrada, más por más, a por b, ab, más por más, b por a es ba, pero pues lo puedo escribir también como ab, y más por más es más, b por b cuadrada. Y pues hago la suma, esto es a cuadrada, perdón, se me acabó el pizarrón, voy a bajarlo. Esto es a cuadrada, 1 más 1, 2ab, más b cuadrada, ¿ok? Y eso es lo que tengo aquí. Entonces esto es a cuadrada más ab, pero como b por a es igual con a por b, pues esto es ab
más b cuadrada igual con 2ab más c cuadrada. Pero esto es a cuadrada, tengo el mismo coeficiente con los mismos exponentes, entonces puedo, perdón, tengo la misma variable con el mismo exponente, entonces puedo sumar sus coeficientes. Entonces me quedaría 2ab más b cuadrada igual con 2ab más c cuadrada. Y como este 2ab está de este lado y este lado, se cancela por la ley de la cancelación de los números reales. Y entonces nos queda que a cuadrada más b cuadrada es igual con c cuadrada. O el famoso teorema de Pitágoras. Cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual con la hipotenusa al cuadrado. Bueno, esta comprobación sale de aquí, de esta figurita que tenemos, calculando las áreas. Y ahora vamos a entrar de lleno con las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a trazar ahora un triángulo rectángulo. Bueno, déjenme dibujarlo bonito. Ok. Bueno, este es nuestro triángulo rectángulo. Este punto lo voy a llamar A. Este punto lo voy a llamar B. Aquí lo voy a llamar C. Y entonces voy a pararme en este ángulo llamado teta. Y aquí obviamente está el ángulo de 90 grados. Bueno, fíjense bien. Se va a definir el seno de teta. Bueno, es importante. Yo les había dicho ahorita que tenemos los nombres de cateto opuesto y cateto adyacente. Pero eso va a depender en qué lugar nosotros nos paremos. Es decir, en qué ángulo estemos. Por ejemplo, si yo agarro y me paro aquí, este soy yo, el cateto opuesto a este ángulo, que lo voy a llamar alfa, va a ser este cachito de aquí. Pero si yo me paro aquí, el cateto opuesto al ángulo teta ya no va a ser este verde, sino ahora va a ser este trocito de acá. ¿Ok? Bueno. Entonces, los ángulos recuerden que se denotan con las letras griegas, alfa, beta, delta, teta, etcétera. Y en este caso, noten que yo me voy a parar siempre en el ángulo teta, ¿ok? Entonces voy a borrar el dibujito del verde y voy a dejar parado en el ángulo teta. Es decir, yo voy a estar parado aquí. Entonces, el cateto opuesto al ángulo teta va a ser igual al segmento BC. Es decir, el cateto opuesto va a ser igual a BC segmento. El cateto adyacente o el cateto que está debajo del ángulo teta va a ser el segmento AB. Y la hipotenusa, pues va a ser igual al segmento más largo de nuestro triángulo, que en este caso va a ser el segmento AC. Bueno. Ahora, viene la definición del seno, coseno, tangente. El seno de teta va a ser igual a la división nada más del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de teta va a ser igual
al seno de teta sobre el coseno de ¿quién? De teta. Pero el seno de teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aplicamos leyes de los exponentes, perdón, de las fracciones A entre B entre C entre D, o ley del producto extremo, extremo con extremo y medio con medio. El extremo va arriba y el medio va abajo. Y entonces esto nos queda que esto es cateto opuesto por la hipotenusa sobre el cateto adyacente por la hipotenusa. Como el H está multiplicando y está dividiendo, se vuelve el 1, y entonces te queda que esto es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Seno, coseno, tangente. Después tenemos la cotangente de teta, la secante de teta y la cosecante de... Déjenme escribirlo porque se me acabó el espacio. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante de teta. Fíjense bien. Para relacionarlos y que no se nos esté olvidando, vamos a relacionar extremos con extremos y los medios con los medios, ¿ok? Entonces, la cotangente de teta, vas a agarrar lo que vale la tangente de teta con lo que está relacionado y lo giras. Entonces, la cotangente de teta vale cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de teta vale la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante de teta va a valer la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y ahora, otra cosa muy importante. La cotangente de teta va a ser igual a 1 sobre, con lo que está relacionado. Esto es 1 sobre la tangente de teta. La secante de teta va a ser igual a 1 sobre el coseno de teta. Y la cosecante de teta va a ser igual a 1 sobre el seno de teta. Entonces lo voy a volver a escribir en limpio para que quede ordenado. Déjenme borrar. O bueno, vamos a dejarlo así. Y lo vuelvo a escribir acá. Pero primero déjenme copiar mi figura. Ok, entonces vamos a reescribirlo. El seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Esto es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de teta es igual al coseno de teta sobre el seno de teta, que esto va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante, o que la canción, déjenme mover esto para acá. Y la cosecante de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y ahora les había dicho que se relacionaba con su inversa, sus extremos. Es decir, esto es igual a 1 sobre el seno de ¿quién? De teta. Esto es igual a 1 sobre el coseno de ¿quién? De teta. Esto es igual a 1 sobre la tangente de teta. Pero también por arriba, en las principales las podemos escribir en términos de las otras. Es decir, esto es igual a ¿quién? A 1 sobre la cosecante de teta. Esto es igual a 1 sobre la secante de ¿quién? De teta. Y esto es igual a 1 sobre la cotangente de teta. Bueno. Ya que definimos qué son las funciones trigonométricas para este triangulito que tengo aquí,
Vamos a hacer unas pequeñas construcciones que necesito. Nada más que espérenme, déjenme ver si puedo volver a copiar mi dibujo. Ok. Entonces, el seno, el coseno y la tangente son divisiones de simples números, nada más. Con respecto a ese ángulo. Entonces, teníamos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de teta es igual con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, seno de teta por el seno de teta va a ser igual con el cateto opuesto sobre la hipotenusa por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero cateto opuesto, bueno, por propiedades de las fracciones A por B entre C por D, pues es multiplicación directa, A por C entre B por D. Y esto es cateto opuesto al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. Y entonces, para denotar el seno de teta al cuadrado, en lugar de escribirlo de la siguiente forma, que sería seno de teta, o esto entre paréntesis, el argumento, el ángulo también métalo siempre entre paréntesis, al cuadrado, lo voy a definir simplemente con escribirlo de la siguiente forma, seno cuadrado de teta, es decir, que este seno se está multiplicando por sí mismo 2 veces, ¿de acuerdo? Y análogamente lo voy a hacer entonces para el coseno. Entonces, en lugar de escribir así el coseno, lo voy a escribir así. Entonces, coseno de teta por el coseno de teta va a ser igual con el coseno cuadrado de teta, que va a ser igual con el cateto adyacente sobre la hipotenusa por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero pues esto es cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. Bueno, entonces ya no es necesario que lo escriba así, sino se va a entender que cuando yo escriba esto como coseno cuadrado de teta, es esto. Bueno, entonces vamos a volver a pegar nuestro triangulito. Ahora, yo tenía que el seno cuadrado de teta, pues es igual con el cateto opuesto al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado, y el coseno cuadrado de teta, pues es igual con el cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. Ahora, yo voy a hacer la siguiente suma, seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. El seno cuadrado de teta, ¿cuánto vale? Pues vale cateto opuesto al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado más, y el coseno cuadrado de teta vale cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. Por las propiedades de las fracciones tenemos que A entre C más B entre C, si tienen denominador común se sumaba directamente, A más B sobre C. Entonces aquí tenemos que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta va a ser igual con el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. Pero ahora, ¿cuánto vale esta suma que tenemos aquí? Bueno, la teníamos hace rato y de hecho está acá. Nuestra suma venía valiendo esto de aquí, ¿se acuerdan? El teorema de Pitágoras. Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces esto es la suma que tengo en esta identidad de acá abajo. Entonces voy a escribirlo. Pero por el teorema de Pitágoras, yo sé que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta va a ser igual con h cuadrada sobre h cuadrada. Pero algo dividido entre sí mismo, pues es ese 1.
Por lo tanto, el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y esta sería nuestra primera identidad trigonométrica que estamos fundamentando y la demostración.